Bien, espero que sí lo vamos a grabar, si preguntan si lo vamos a grabar, ¿ya? Bien, hoy vamos a hacer este ejercicio que habíamos quedado pendiente, ¿no? La última ayudantía que tuvimos, el ejercicio de la pintura, ¿no? Bien, lo vamos a resolver, tal vez la ingeniera como puede ser que repita los ejercicios, entonces vamos a resolver esta acá, ¿ya? Bien, bueno, vamos a empezar entonces con lo siguiente. Dice, el contenido de un bote de pintura, fíjense la imagen ahí, el contenido de un bote de pintura, tras verter en su interior los componentes del líquido, es mezclado por un medio de un dispositivo vibrador, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿ya? Ahora, al accionar el pulsador del vástago del cilindro, que se encuentra en su posición extendida, fíjense que acá hay una palabra importante, ¿no? Tal vez no lo vamos a remarcar ya. Fíjense. Dice en la posición extendida, ¿no? Acá, la posición extendida. Entonces, eso a nosotros nos va a entender que el cilindro, ya sea que utilicemos un simple efecto o un doble efecto, ese cilindro va a estar en su posición extendida, ¿ya? Porque recuerden que normalmente nosotros cuando utilizamos el cilindro, siempre lo utilizamos en su posición, en este caso, no extendida, ¿no? En su forma normal, ¿no? Para que luego ese cilindro se expanda, ¿no? En este caso, fíjense que el pistón ya va a estar extendido, ¿no? Ya. Luego dice, ahora, en la zona de la carrera trasera se realiza un movimiento de vaivén, ¿ya? La amplitud de la vibración en la zona trasera se limita mediante dos válvulas de rodillo, ¿sí? En este caso, nosotros la válvula de rodillo vamos a identificar como si fueran dos finales de carrera, ¿ya? Dos finales de carrera. A continuación, en una posición trasera del final de carrera, fíjense que el primer rodillo se va a encontrar en la posición trasera o final, ¿sí? Así dice, posición final del final de carrera, y el otro se va a encontrar en la posición central. Lo voy a remover con otro color, en la posición central. Entonces, ¿qué indica eso? Que cuando nosotros tengamos ya en este caso dibujado, podríamos decir, el cilindro doble efecto, vamos a colocar nosotros en la parte final, si quieren llamarlo así, del cilindro, y en la posición central vamos a colocar dos finales de carrera, ¿ya? Que en este caso vendría a ser las marcas, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Bien, y por último dice, la frecuencia del movimiento del vaivén se puede ajustar variando el caudal de aire que aporta una válvula reguladora de presión. Este dispositivo que aquí dice válvula reguladora de presión es nueva, ¿no? Creo que, si no me equivoco, no lo hemos visto o no lo han visto en ningún ejercicio. Solamente en este es donde se utiliza, ¿no? La válvula reguladora de presión. Porque hay otros dispositivos que sí lo han utilizado como la válvula reguladora de caudal, ¿no? ¿Sí? Esa la han utilizado. Pero este dibujito les aconsejo que lo busquen. Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿no? Y que se lo aprendan, ¿no? El dibujo, ¿ya? De este componente. ¿Sí? Ajustándose a 4 bar. Transcurrido un tiempo ajustable, se detiene el movimiento de vaivén y el cilindro de doble efecto, fíjense que aquí ya le especifica, ¿no? ¿Qué tipo va a ser, no? Va a ser un cilindro de doble efecto, ¿ya? Ya le está diciendo. Completamente en su vástago y acciona la tercera válvula de rodillo, ajustándose un tiempo vibrado de 10 segundos. Entonces va a haber 3 finales de carrera acá. Uno, en este caso, en la parte trasera, en la parte central y en la parte inicio, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí ya hemos interpretado más o menos la pregunta y vamos a ver la solución. Pero se entiende, ¿no? Lo que está diciendo la pregunta, ¿no? Ya, lo vamos a ver con el ejercicio entonces. Bien, ¿me confirman? ¿Se ve la pantalla para seguir? Evelyn, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirma? Sí, ¿no? Sí. Ya. Ok. Primeramente nosotros vamos a dibujar el cilindro doble efecto, ¿no? En su defecto, fíjense que aquí directamente lo voy a arrastrar, ¿no? ¿Ya?
Solamente lo que estoy haciendo es arrastrar los componentes que necesito. Cilindro doble efecto. Ahora, dice que este cilindro doble efecto está en su posición extendida, ¿no? Ahora, aquí les explico. Cuando ustedes dibujan el cilindro de doble efecto, le dan doble clic, ¿no? Y se va a la parte que dice parámetros. Fíjense que hay una parte donde dice posición de inicio, ¿no? Esto lo vamos a puchar. Aquí, fíjense, dice posición del pistón. En este caso, fíjense que está en el punto 0. Nosotros esto acá lo vamos a modificar. Lo vamos a colocar en la posición número 100, que sería en la posición extendida, ¿no? Recuerden que el cilindro, en este caso, doble efecto va de 0 a 100, ¿no? En cambio, las de simple efecto, o diré el cilindro, en este caso, claro, el cilindro simple solamente va de 0 a 50, ¿no? La de doble efecto va de 0 a 100. Esa es la posición que tiene. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora sí el cilindro ya bueno, se colocó en su forma extendida, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera lo hace en FluidSync. Ahora, recordemos que para poder nosotros controlar este dispositivo necesitamos una válvula 5.2, ¿no? Entonces arrastramos una válvula 5.2. Bien. Ahora, fíjense que esta válvula 5.2 lo voy a conectar como lo hacemos normalmente, ¿no? Ahí. Recuerden que en la parte del medio, en este caso, va la fuente, ¿no? O la alimentación. Ya, acá vendría el silenciador. También aquí. Listo. Bien, aquí vamos a utilizar en este caso los pulsadores neumático eléctrico, ¿no? O también llamado electroneumático, ¿sí? En los dos lados, ¿no? Bien. Ahora, esto que estoy colocando de último, si se han fijado, casi siempre se utiliza, ¿no? Porque estos componentes acá necesitan solamente un pulso eléctrico para poder, en este caso, accionarse, ¿no? Me refiero a este de acá, a este y a este de acá, ¿ya? Entonces, con esto nosotros podemos manipular el cilindro, el doble efecto, ¿no? Porque recuerden qué es lo que hacen estos componentes, que sería un pulsador electroneumático. Prácticamente solamente necesitan un pulso eléctrico y hace que cambie de posición, ¿no? En este caso la válvula 5.2. Esa es la función de ¿no? ¿Ya? Ya. A ver, simulemos a ver para que vayamos más o menos entendiendo. Acá antes de eso voy a dibujar otra vez. Bueno, en este caso voy a arrastrar, ¿no? Una válvula de 3.2. Pero en este caso va a ser como mi pulsador, ¿no? Vamos a utilizar un pulsador. Fíjense que este es sin enclavamiento, ¿no? Y como es un pulsador sin enclavamiento, acá necesito colocar lo que es el retorno de muelle, ¿no? Sí, sí o sí. Acá colocamos el silenciador. Y acá la fuente, ¿no? Lo voy a copiar acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simular acá, ¿ya? Para empezar. Le voy a aceptar. Tenemos, fíjense ahí, algunos que están abiertos, ¿no? Ahora, fíjense qué es lo que sucede acá. Yo ni siquiera le he dado el pulsador de marcha, le he dado el pulso, pero fíjense qué pasó con el cilindro doble efecto. Inmediatamente bueno, en este caso se comprimió, ¿no? Esto debería quedar en su forma extendida, ¿ya? Entonces acá vamos a ver la diferencia para que se entienda. Vamos a copiar un ladito del mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? He copiado lo mismo, pero es para que vean la diferencia. A esta válvula 5.2 nosotros le vamos a cambiar la posición. Vamos a utilizar y el otro sería el de aquí.
Y tal vez se preguntarán, ¿pero por qué este? Vamos a hacer la simulación. Para ambos. Ahora, vean la diferencia. El que está al lado, en este caso al lado derecho, fíjense que ni siquiera le he dado el pulso y se sigue manteniendo en su posición extendida, ¿no? El de aquí. Este de acá. Entonces, así me tiene que quedar el circuito, ¿ya? Porque el enunciado es claro, ¿no? El cilindro doble efecto está en su posición extendida. Entonces, para lograr eso, ustedes sí o sí necesitan modificar la válvula 5.2 de esta manera, ¿ya? De esta manera. Porque si lo utilizan de la anterior forma, fíjense que no cumple esa condición, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera le he dado el pulso. Y es más, si yo lo simulo esto, fíjense que tampoco me va a permitir en este caso realizar la expansión, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué se preguntarán? Es por esto, ¿no? Fíjense que aquí la alimentación va directo, ¿no? Fíjense, va directo y es por eso que este cilindro eh, doble efecto directamente se comprime, ¿no? En cambio acá, fíjense que directamente va así, ¿no? La alimentación. Es por eso que no se está, en este caso, comprimiendo el cilindro doble efecto, ¿no? Y queda en su posición extendida. ¿Bien? Entonces hay que hacer esas modificaciones para poder cumplir, ¿no? Con las condiciones. ¿Ya? Entonces el que no va a servir sería este, ¿no? Ya. Antes de eso, fíjense, vamos a hacer la simulación y recién, en cambio el de acá, si hago la simulación, fíjense que queda así, ¿no? Entonces, este de acá es el que vamos a utilizar. Ya, entonces este aquí lo voy a borrar y nos quedamos con este. Bien, hasta ahí alguna consulta que tengan, ¿se va comprendiendo? Ya, seguimos entonces. Ya. Aquí solamente lo que hemos hecho hasta el momento, necesitamos definir el vaivén, ¿no? Como dice el ejercicio, el vaivén. ¿Ya? Entonces vamos a lograr eso. Voy a utilizar primeramente dos finales de carrera. Como decía la pregunta, me voy a la... Bien, acá un ratito. Le doy doble clic y me voy a lo que dice etiquetas de accionamiento. Acá voy a utilizar la marca. La primera que voy a colocar va a ser X. En la posición de inicio me dice, voy a colocar 0. Y también aquí 0. Eso hace referencia a este, ¿no? Fíjense que hace referencia a este de aquí. Esta X. ¿Qué significa eso? Que cuando el cilindro, el vástago, llega a la posición trasera, ahí es donde se va a accionar X, ¿no? Este punto X se va a accionar y con esto voy a lograr que el cilindro nuevamente vuelva a su posición inicial, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Se entiende lo que es el final de carrera, no? Ya, acá vamos a hacer uno. Acá lo voy a girar. ¿Sí? Cuando usted hace un final de carrera, acá siempre se utiliza un pulsador mecánico, ¿no? Ahora, en este caso, fíjense que acá tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. El que nosotros vamos a utilizar va a ser este aquí. Bueno, a ver, no me deja. Vamos a utilizar este de acá. Este de acá. Le doy clic, selecciono ese. Ahora, con este de acá, solamente X se va a activar cuando vaya en ese sentido. Si quieren verlo así, de derecha a izquierda, ¿no? Solamente ahí se va a activar X. En otras palabras, cuando el vástago vaya en este sentido, ¿no? En ese sentido. Así. De derecha a izquierda, ¿no? Ahí recién se va a activar X. Por eso es que se coloca aquí el sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, es por esa razón que estoy colocando este, ¿no? Ya. Listo. Ahora aquí nuevamente voy a alimentar esto.
Aquí la fuente, voy a girarlo. Y lo alimento, ¿no? Y acá coloco el silenciador. Listo. Ya, acá voy a colocar la marca X. Ya, veámoslos así. Voy a simular antes de conectar para que vean la diferencia. Le doy a aceptar, aceptar. Fíjense acá, doy clic. Y fíjense que acá solamente el cilindro si quieren verlo así, se comprimió, ¿no? Entonces, para que se vuelva a expandir automáticamente, ¿no? Entonces necesito esa señal X, ¿no? Y para poder lograr eso, lo único que tengo que este final de carrera es conectar, ¿no? A la válvula electroneumática, ¿no? Porque lo único que necesita es tener una señal para que vuelva a su posición inicial, ¿no? Ahora fíjense qué es lo que va a pasar. Doy clic y fíjense, vuelve, ¿no? Doy clic y vuelve, ¿no? ¿Ya? Ya. Ahora, fíjense aquí, ahí está pasando algo que también, tal vez cuando ustedes simulen, se van a topar. Fíjense, acá se comprime y vuelve, ¿no? Pero fíjense que acá el final de carrera sigue alimentándose, ¿no? Acá. ¿Por qué creen que pasa esto? Fíjense que sigue alimentando, ¿no? Esto no debería suceder. ¿Qué es lo que falta aquí colocar en el final de carrera? Les pregunto, ¿no? A ver, Karen. Bueno, algún compañero que quiera comentar, ¿no? Porque esto es importante claro que en la simulación se va a notar, ¿no? Pero cuando lo haga en papel, a veces se nos va, ¿no? Pero si lo tienen claro del por qué es importante, ya le van a entender bien, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta ahí para que pueda, en este caso, no se siga alimentando este final de carrera en X? Nos falta un retorno. Retorno de muelle. Exactamente, eso es lo que nos falta, ¿no? Muchas veces cuando a veces nosotros simulamos, o sea, todo lo hicimos bien, ¿no? Pero el circuito sigue fallando, ¿no? Y muchas veces una de las razones es porque nos olvidamos colocar el retorno en muelle. Y este de acá tiene la función que una vez que envíe la señal o alimente, lentamente esto va volviendo a su posición inicial, ¿no? Porque fíjense que esto está normalmente abierto, me refiero al de acá. Este de acá. Fíjense que esto ahorita está en la posición normalmente cerrado, ¿no? Entonces cuando yo doy la acción en X, esto se vuelve normalmente abierto, por eso es que se alimenta, ¿no? Y muy lentamente con el retorno en muelle va volviendo a su posición inicial, ¿no? Que era la anterior, ¿sí? De ser cerrado se fue abierto y de abierto vuelve a ser cerrado, ¿ya? Eso. Entonces ahora fíjense, si vuelvo a hacer la simulación, va a suceder lo siguiente. Fíjense, ahora la simulación, y fíjense, ya no se alimenta, ¿no? Y ahora puedo hacer nuevamente las veces que yo quiera, ¿no? ¿Sí? Eso, ¿ya? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, necesito que realice el vaivén, como dice en la pregunta, ¿no? El vaivén. Entonces aquí nosotros vamos a colocar una nueva marca, vamos a colocar Y, pero va a ser en la mitad, ¿no? Si va de 0 a 100, entonces tocaría hacer al centro, ¿no? Vamos a colocar 50. Y nuevamente en este caso tendría que volver a dibujar otro final de carrera. Bien, entonces aquí yo directamente voy a utilizar lo mismo que tengo acá. Ahora, si quieren, hagamos lo siguiente para que no haya confusión, ¿no? ¿Ya? Voy a volver a dibujarlo, ¿ya? Voy a volver a dibujarlo. Nuevamente coloco una válvula 3-2. Lo voy a girar. A este también necesito colocarle, en este caso, un pulsador mecánico o una acción mecánica. Ahora, este de acá se va a activar solamente cuando venga en este sentido. ¿Sí? Fíjense. Acá la voy a anotar. Se va a activar cuando venga de este sentido, o sea, venga así, ¿no?
cuando vaya al pistón, en este caso de izquierda a derecha, ¿no? Ahí se va a activar, en este caso, la marca Y. Solamente ahí se activa, ¿no? Porque si fuera en otro sentido no se va a activar la marca Y. Por eso que estamos colocando este sentido. Entonces lo voy a aceptar acá. Acepto y le coloco la marca Y. Y fíjense que al colocar Y, inmediatamente luego se me vuelve en cuadradito, ¿no? Tanto aquí como aquí. ¿Ya? Acá nuevamente lo voy a colocar bien. Sí, está bien. Y también necesito alimentar, ¿no? Ese nuevo final de carrera, ¿no? Acá también le coloco el silenciador. Listo. Ahora, aquí vamos a hacer una modificación. Vamos a utilizar una válvula selectora que está aquí. La función de esta válvula selectora es que realiza la misma acción que el pulsador, pero la única diferencia es que se va a accionar con la marca Y, ¿no? Ya, ahorita la vamos a ver cómo. Esto lo voy a recorrer un poquito más de este lado. Y esto lo voy a conectar acá. Y hagamos la simulación. Fíjense, voy a dar el pulso. Ya, aquí se sigue alimentando porque nuevamente me he olvidado colocar el retorno de muelle, ¿no? Acá vamos a colocar el retorno de muelle. Por eso que no realiza el vaivén, ¿no? Ahora sí. Fíjense lo que va a suceder. Fíjense, está realizando el vaivén. Bueno, esto va a ser infinito, ¿no? No hay algo que lo pare o lo limite, ¿no? Todo el tiempo va a realizar esa acción. ¿Ya? Ahora, ya hemos logrado tener el vaivén del cilindro doble efecto, pero necesitamos que ese vaivén sea controlado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver en la pregunta del examen o del enunciado, ¿no? Dice lo siguiente. Vamos a compartir. Fíjense, el movimiento vaivén puede ajustarse variando el caudal de aire, que aporta una válvula reguladora de presión de 4 bar. Entonces, en este ejercicio necesitamos colocar, o sea, ese vaivén se va a ajustar con una válvula reguladora de presión. ¿Qué significa eso? Se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Entonces volvamos a FreeSync. Acá buscamos la válvula reguladora de presión. Bien, como aquí aparece su nombre, ustedes lo pueden identificar, ¿no? Válvula reguladora de presión. Este también es válvula reguladora de presión ajustable. Bien, acá tienen varias opciones, ¿no? ¿Ya? Yo voy a colocar este acá. Entonces acá, antes de colocar la alimentación, voy a conectar la válvula reguladora de presión. Y recién ahí alimenta la fuente. Y ahí le voy a colocar el nombre, ¿no? Voy a colocar 4 bar. Me voy en la parte de abajo, donde dice texto, ahí lo coloco, ¿no? Y anoto 4 bar. Listo. Bien, vámonos con el enunciado nuevamente. Bien, ahora dice, transcurrido un tiempo ajustable, se detiene el movimiento de vaivén. Ya. Fíjense que hasta ahorita lo único que hemos logrado nosotros es hacer el movimiento de vaivén, ¿no? Bueno, acá le vamos a aceptar. Lo que hemos logrado solamente es realizar el movimiento de vaivén, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces necesitamos ajustar ese movimiento de vaivén y como dice en el enunciado, vamos a leer, sigue.
Transcurrido un tiempo ajustable, se detiene el movimiento de vaivén. Dice, el cilindro de doble efecto extiende completamente su vástago y acciona una tercera válvula de rodillo, ajustándose un tiempo vibrado de 10 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el movimiento de vaivén tiene que durar solamente, en este caso, 10 segundos. ¿Ya? Solamente 10 segundos. Ese movimiento que ustedes ven tiene que ser ajustable, ¿no? En este caso dice 10 segundos. Ya. Hasta ahí, ¿alguna consulta que tengan antes de colocar más componentes? Disculpe, yo tengo una duda. Ya, dígame. ¿Puedo poner donde sea la válvula reguladora, en este caso ahí? ¿O puedo ponerla, por ejemplo, antes del cilindro? Ya. En este caso, bueno, si lo coloca en la parte del cilindro, solamente va a ajustar un lado nomás, ¿no? ¿Sí? Solamente un lado, por lógica, ¿no? O sea, si coloca solamente aquí va a ajustar solamente esta vía, ¿no? Puede ser que la compresión sea lenta y el otro sea suave, ¿no? Entonces, al colocarlo aquí, hace que ya sea compresión o expansión, va a ser esa presión, ¿no? Que usted va a colocar, que sería en este caso 4 bar, ¿no? Por ejemplo, se coloca aquí cuando dice, por ejemplo, las puertas del... Hay una versión donde dice que se abren las puertas del micro, ¿no? Entonces, cuando se abren las puertas, tiene que ser de forma lenta, ¿no? Ya cuando se cierra, lo puede hacer de forma rápida, ¿no? ¿Sí? Algo así. Pero eso es opcional. Pero en este caso, para controlar ambas vías, ¿no? De alimentación, entonces, por sugerencia, colocarlo aquí, ¿no? Sí, porque ese es el punto donde alimenta ambas vías, ¿no? La fuente. Aunque el egreso no te dice, ¿no? Pero fíjate que ahí puedes controlar ambas vías. Si quisiera controlar solamente una, ya elegí, ¿no? Bien, ya sea para la compresión o para la expansión del vástago. Bien, ¿se entiende, no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, en Fíjense que caso hasta de, por aquí ejemplo, en caso de ponerlo en cualquiera de las vías, digamos, ¿no? Antes del cilindro, igual estaría bien, pero, o es tendría que más colocarle recomendable. a ambos lados, ¿no? Sí, tendría que colocarle a ambos lados. O sea, aquí y aquí, ¿no? Para poder controlar la expansión y compresión, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿No ves? Eso. Yo me acuerdo que en mi examen le coloqué solamente una vía porque el enunciado decía, ¿no? La puerta se abre, ¿no? Entonces cuando la puerta se abre, yo asumí que se abría muy lentamente, ¿no? Ya al momento de cerrarse, ya se cerraba, o sea, no lento, ¿no? Sino que de forma rápida, ¿no? Entonces cuando el micro quiere avanzar, entonces su puerta lo cierra de una forma más rápida de lo que se abrió, ¿no? Algo así. ¿Ya? ¿Bien? Bien, entonces, si no hay más preguntas, lo siguiente que voy a hacer va a ser añadirle condiciones para que yo pueda prácticamente cumplir, ¿no? Lo que es un tiempo de 10 segundos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Tenemos que colocar algo que corte o haga que el vaivén se detenga, ¿no? Entonces, para lograr eso, nosotros vamos a utilizar una válvula 3.2, pero como normalmente abierto, ¿sí? Entonces aquí voy a copiar una válvula 3.2. Antes de eso lo voy a girar. Ahí. Acá la vamos a colocar. Ya, antes de eso quiero que comprendan lo siguiente. Fíjense que esta línea está yendo de forma recta, ¿no? ¿Sí? De forma recta. Entonces, al colocar yo mi válvula 3.2, necesito seguir cumpliendo esa condición, como está acá, ¿no? La señal pasa de forma recta, ¿no? Entonces, para lograr eso, esa nueva válvula que yo acabo de añadir, si quieren llamarlo así, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a convertir como normalmente, en este caso, abierto, ¿sí? Entonces acá, fíjense lo que va a pasar. Coloco
Y nuevamente conecto, ¿no? Listo. Fíjense que al colocar esto sigo cumpliendo, ¿no? Con la condición que estaba inicialmente, que esto es una señal, en este caso que va de forma directa, ¿no? Ahora, la función de este componente es cortar esa señal de vaivén, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, acá vamos a colocar unos pulsadores electroneumáticos, si quieren llamarlo así, para poder nosotros enviar una señal, ¿no? Listo, ¿ya? Eso sería uno. El otro componente que vamos a añadir sería del mismo tipo, pero en este caso va a ser una válvula 3.2, normalmente cerrado, ¿sí? Eso del abierto y cerrado se entiende, ¿no? Cuando me hago referencia a ese término. Les pregunto. Bueno, chicos, les pregunto. ¿Se entiende cuando hace referencia normalmente a abierto y cerrado, no? O más o menos. Sí se Ah, entiende. ya. De todas maneras, fíjense que aquí, para poder lograr eso, casi generalmente o casi siempre, para que ustedes corten una señal, se utiliza este componente normalmente abierto, ¿ya? Casi siempre. Bien. El siguiente que vamos a utilizar o que voy a añadir es este de acá. Va a cumplir la misma condición que este, pero este de acá va a ser para inicio. ¿Ya? Ya. Aquí nuevamente coloco igual a ambos extremos pulsador electroneumático o neumático eléctrico. Y ahora voy a añadir un temporizador. Ahora les pregunto, ¿qué temporizador voy a utilizar? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? ¿Cuál creen que voy a utilizar acá? El cerrado. Ya, el cerrado, correcto. ¿Sí? Casi siempre se utiliza este. Bueno, en realidad este se utiliza, ¿no? En todos los ejercicios que ustedes han hecho o van a hacer, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo identifican que es normalmente cerrado? Por esto, ¿no? Acá fíjense, esta configuración es la misma que tiene el pulsador que vamos a utilizar, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente aquí. Lo primero que vamos a hacer es este de acá, que es normalmente la válvula 3.2, normalmente cerrada, voy a conectar aquí. Ahora, ¿por qué conecto ahí? Porque en el momento que llegue un pulso, o sea, un pulso de marcha, se va a realizar el vaivén, pero inmediatamente también va a enviar una señal al temporizador. Lo voy a conectar acá, ¿no? Al temporizador, para que cuente un tiempo de, en este caso, de 10 segundos, ¿no? Acá vamos a anotar texto. Acá vamos a colocar 10 segundos. Nuevamente repito, en el momento que yo dé el pulsador de marcha, acá realiza el vaivén, ¿no? Pero inmediatamente también va a enviar una señal, ¿sí? Una señal al temporizador. Mientras se va realizando el vaivén, esta señal va a enviar, o sea, va a activar el temporizador, ¿no? Para que vaya contando 10 segundos. Una vez que transcurra los 10 segundos, este va a enviar una señal y va a cortar, ¿no? Que prácticamente esa señal que corta tendría que salir de aquí y directamente conectarse acá, ¿no? Y corta, ¿no? Esto está normalmente abierto, se vuelve normalmente cerrado, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, esas conexiones. ¿Bien? Entonces ahora hagámoslo con las líneas. Ya. Entonces esto conecto acá. Esto más abajito. Ya. Fíjense que el temporizador acá necesito alimentarlo, ¿no? Entonces vamos a alimentar el temporizador.
Aquí iría uno y el otro va acá. También necesito alimentar esto, ¿no? Acá necesito colocar el silenciador. Listo. Ya, hagamos la simulación. Bueno, le damos a aceptar, ¿no? Ya, aquí un ratingo vamos a cancelar por lo siguiente. Fíjense que aquí hay algo erróneo, ¿no? Las líneas se están cruzando ahí. Y aquí necesito también alimentar, ¿no? Acá necesito alimentar esta. Bueno, en realidad esto no sería alimentación, ¿no? Acá está mal. Este sería el silenciador, ¿no? Para que se descargue, en este caso, la alimentación. Ahora sí. Porque esta es una señal directa, ¿no? Ya, ¿qué más después salió? Listo. Bueno, Creo que ahí va el alimentador y en sí la conexión es a un lado. ya. ¿En dónde? ¿Aquí? Ya, aquí la señal es directa, ¿no? Un ratingo. Usted se refería a este punto, ¿no? A este de acá. ¿Me confirma? Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí no coloco alimentador porque la